Amados hermanos y estimados oyentes, es un inmenso placer compartir con ustedes nuestro alimento diario. La serie La Fe del Evangelio. Tomo 2. Deudores del Evangelio. Semana 8. Romanos 10. Cristo está en mí. Basada en Romanos capítulo 8, versículos del 9 al 11. Día jueves. Lectura bíblica. Romanos capítulo 7, versículos del 9 al 25. Leer con oración. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos capítulo 7, versículo 25. La ley de Dios, la ley de la mente y la ley del pecado y de la muerte. En la epístola a los Romanos, Pablo nos presenta claramente el problema del pecado. El pecado viene de la naturaleza satánica, que es la que hace al hombre pecar. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley de Dios es buena. Cuando determina lo que el hombre no debe hacer, la naturaleza pecaminosa ignora la orden y estimula al hombre a pecar. Por medio del mandamiento, que es algo bueno, el pecado encuentra ocasión para revelarse sobremanera pecaminosa, causando la muerte. La ley es espiritual, pero el hombre es carnal, vendido a la esclavitud del pecado, de modo que no hace lo que quiere, sino lo que aborrece. La ley viene de Dios, y el hombre creado por Dios desea cumplirla. Pablo llama a este querer la ley de mi mente. Al intentar cumplir la ley, el hombre descubre que hay en él una naturaleza pecaminosa, el pecado, que le impide hacer lo que quiere y no lleva a hacer lo que no quiere. Hay un conflicto en su interior. Al tener comunión con los jóvenes o con los matrimonios, ellos nos dicen: yo no quiero hacer algo, pero termino haciendo lo que no quería hacer. Pablo añade: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado es esa naturaleza maligna, viva, que conduce al hombre a hacer lo que no quiere. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo prosigue diciendo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Él enfatiza: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta porción de la palabra revela la existencia de tres leyes: la ley de Dios, que es buena y que está fuera del hombre; la ley de la mente, que está en el hombre, se deleita en la ley de Dios y desea cumplirla; y la ley del pecado y de la muerte,
que está dentro del hombre y lucha contra la ley de la mente, aprisionándolo al pecado que está en sus miembros. Ante este caos, Pablo clama desesperadamente: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Él es un miserable porque es derrotado sucesivamente por la ley del pecado y de la muerte. Él quiere cumplir la ley de Dios, pero existe algo en su interior que es más fuerte, que lo mantiene esclavo de la ley del pecado. ¿Quién lo librará de este cuerpo de muerte? Hay un grito, una petición de socorro. Este grito está haciendo eco en la vida de muchos hermanos, de matrimonios y de jóvenes. Pero alabado sea el Señor por el siguiente versículo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El problema está dentro del hombre, pero la gran noticia es que Cristo también está dentro de nosotros. Y una vez en nuestro interior, Él va a operar. La solución no se obtiene mediante lucha, esfuerzo o capacidad propia. Es necesario decir: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, pues Jesucristo entró en nosotros. Si Jesucristo estuviera fuera de nosotros, no habría solución, pero como Cristo está dentro de nosotros, hay esperanza. Pregunta: ¿cómo podemos solucionar el problema del pecado? Buen provecho. Si esta palabra le ha sido de ayuda y desea más información, puede contactarnos a través de los siguientes números telefónicos: 0416 239 2129, 0414 533 9818. Dios les bendiga.